Bueno, quiero darles la bienvenida a todas y a todos a esta sesión sincrónica del módulo 4 que se titula Cultura, Patrimonio y Territorio. Mi nombre es Daniela Ignacia Vera, como bien les dijo Cristian, yo soy arquitecta y soy académica del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Los Lagos. Soy chilota, estoy desde Chiloé transmitiendo para ustedes en este momento, así que es bien interesante esta dinámica territorial virtual que se da en estas instancias porque cada uno de nosotros tiene experiencias absolutamente diferentes y en territorios muy diversos también. Entonces, eso es algo que vamos a traer de todas maneras a presencia a esta sesión del día de hoy. Les voy a contar lo que vamos a hacer en esta breve sesión, ¿no es cierto?, sincrónica, que dura hasta las 17:30, quizás pasemos un poquitito porque empezamos algo tarde. Lo que vamos a hacer es que primero yo les voy a hacer una presentación, que en el fondo viene a ser como la última actividad, o el último tema que corresponde a este módulo, que tiene relación con la gestión cultural o la relación o el vínculo entre la gestión cultural y el desarrollo territorial. Y eso va a tardar más o menos una media hora. Después de eso vamos a abrir un espacio para que ustedes por favor puedan compartir sus comentarios o sus impresiones al respecto, y ahí sí que les voy a pedir que por favor soliciten la palabra a través del chat. ¿Sí? Yo voy a hacer en ese sentido las veces de media hora, y les voy a ir dando la palabra para que cada uno brevemente, ¿no es cierto?, para premiar la participación, ojalá, de la mayor cantidad de personas, pueda generar algún comentario a propósito de lo que vayamos a ver en la presentación. Y luego de eso vamos a hacer una actividad muy pequeña que se llama actividad de focus group. Eso significa que yo les voy a entregar una interrogante, ¿no es cierto?, una pregunta gatillante, y los voy a dividir en pequeñas salas de discusión para que ustedes puedan un poco compartir sus impresiones sobre la presentación, pero sobre todo en relación a lo que ustedes tienen o a sus experiencias. Y vamos a cerrar finalmente con un plenario donde vamos a generar de manera conjunta una nube de palabras y vamos a, ¿no es cierto?, tener una especie como de noción, quizás un poco más abstracta, pero de con qué nos quedamos, ¿no es cierto?, cuáles son los conceptos más interesantes o que más llaman nuestra atención en relación a esa discusión que se ve dentro de los pequeños grupos. Entonces, les voy a pedir también que por favor apaguen sus micrófonos. Rolando dice que está con internet un poco inestable, pero que está perfecto, no te preocupes. En todo caso, si es que se llega a volver inestable o te llegas a salir de la sesión por la inestabilidad del internet, esta sesión está siendo grabada y si es que alguien no puede verla completa, la puede, por supuesto, ver después y que va a estar disponible en la plataforma, ¿sí? Ok, entonces voy a partir por compartirles mi pantalla para que podamos ver, ¿no es cierto?, esta presentación que he preparado no solamente para ustedes, sino que también para la versión del diplomado que estamos desarrollando en paralelo con los gestores culturales de la región de los lagos, que son básicamente unos contenidos muy, muy similares, pero la diferencia es cómo aterrizan, ¿no es cierto?, dependiendo de cada uno de los participantes en este caso. Entonces, vamos a ver, modo de pantalla completa. Muy bien. Entonces, este es, como ya les decía, el módulo 4 de este diplomado, que en el caso de ustedes está enfocado en las organizaciones comunitarias, culturales comunitarias, y que se denomina Cultura, Patrimonio y Territorio, ¿sí? Como ya les venía diciendo, esta sesión sincrónica está particularmente enfocada en el último de los ítems o en el último de los contenidos que queríamos tocar en este breve módulo, que tiene relación con este vínculo o esta relación que existe entre la gestión cultural o el quehacer de la gestión cultural y el desarrollo territorial, ¿no es cierto? Entonces, muy importante caer en la cuenta primero de qué estamos hablando cuando estamos intentando acuñar este concepto que se denomina desarrollo territorial, porque de pronto tenemos algunos prejuicios o algunas ideas preconcebidas que no necesariamente son las más correctas. Y por eso es que es importante que siempre que hablemos de este concepto de desarrollo, vamos a intentar aproximarnos a esto que queremos traer a presencia, que es el desarrollo sostenible. En ese sentido es importante que cada uno de ustedes, cuando esté observando su propio quehacer cultural o su propio quehacer comunitario en este caso, caigan en la cuenta de cuáles son las variables o de una u otra manera las formas, las distintas maneras en que ustedes se aproximan a esta sostenibilidad.
De hecho, hoy en día el ámbito de la sostenibilidad está muy presente no solamente en los proyectos en general, sino que particularmente también está entrando de forma muy fuerte en los proyectos del ámbito cultural y de desarrollo artístico, ya sea cual sea su arista. Es una de las exigencias que hoy día se está teniendo, quizás no a nivel, ¿no es cierto?, de postulación de Fondar, por ejemplo, pero sí a nivel de formulación de proyectos, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando estamos pensando en cómo este proyecto se va a sostener en el tiempo, ¿no es cierto?, cómo se arraiga el territorio para que no requiera una constante reintegración de dinero o una constante, ¿no es cierto?, asistencia económica sobre todo. Entonces, pensar en cuál es la forma en que los proyectos se sostienen en el tiempo es algo que debemos empezar a pensar, si es que ya no lo hemos pensado, porque quizás hay muchos que ya cayeron en la cuenta de esto. Entonces, cuando hablemos de desarrollo sostenible, vamos a intentar enfocarnos en que, primero, el desarrollo no significa solamente urbanización, el desarrollo no significa únicamente crecimiento vertical, por ejemplo, en el caso de las ciudades, tampoco significa que tenga que crecer la demografía, vale decir, la cantidad de habitantes de un espacio, sino que tiene que ver con cómo hacer que la vida o el ecosistema se vuelva más sostenible, ¿no es cierto? Que requiera menos energía externa y que pueda como mantenerse con la energía que tiene. Y en ese sentido hay que tener atención con algunos aspectos relevantes que tienen que ver primero, en el caso de los proyectos culturales, en este caso muy particular, con la escala de intervención primero. Entonces, cuando hablamos de escala, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en que mi proyecto abarca un territorio determinado que es muy acotado o un territorio que es menos acotado o muy grande. Eso tiene que estar muy determinado, ¿no es cierto?, para poder caer en la cuenta de cómo podemos proyectar este proyecto en el tiempo. Entonces, la escala de esa intervención es muy relevante. ¿Cuánto voy a abarcar? Segundo, la participación de la ciudadanía. Hay muchos, incluso nos pasaba en el diplomado de la región de los lagos, que habían muchos gestores que decían, yo nunca había contemplado el espectro de la participación en mis proyectos, siempre los hacía solos. Y ahora me doy cuenta, ¿no es cierto?, que es importante generar un vínculo con la comunidad con la cual yo estoy trabajando para proponer este proyecto. Por supuesto, entonces la participación ciudadana es un ámbito importante dentro de esta proyección de las intervenciones o de los proyectos para alcanzar este ideal que tiene que ver con el desarrollo sostenible. La pertinencia territorial, ¿no es cierto? ¿Qué tan pertinente es lo que estoy proponiendo? Y en ese sentido también tienen que pensar, y quizás a más de alguno le ha pasado, que cuando están generando un proyecto, de pronto dicen, ¿y este proyecto es lo que yo quiero hacer o es lo que la comunidad necesita o lo que el territorio necesita? Entonces ahí es muy diferente y se hace, yo creo que en ese momento la diferenciación importante entre un proyecto de creación, por ejemplo, y un proyecto de gestión cultural o de gestión cultural comunitaria en el caso de ustedes. El centro está puesto en la comunidad y en el bien, ¿no es cierto? O la disposición que tiene este proyecto para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Entonces, cuando uno habla de un proyecto de creación, es mucho más pensando en el artista, ¿no es cierto?, qué es lo que el artista desea hacer. En cambio, un proyecto de gestión cultural normalmente está enfocada en otros, en esas otras personas, en esa otra comunidad a la cual uno está gestando para contribuir a su calidad de vida. Tenemos también la vinculación estructural. Cuando hablamos de estructural, nos referimos a la estructura del territorio, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos estructurales del territorio están presentes y que yo visibilizo en el proyecto que estoy gestando? Por ejemplo, la estructura social, ¿no es cierto? ¿Cuántas comunidades se encuentran presentes en el territorio donde quiero intervenir según la escala que estoy generando o que estoy predeterminando? Por ejemplo, también tiene que ver con el arraigo con algunas instituciones presentes en el territorio, con algunas comunidades presentes en el territorio, con algunas, por ejemplo, redes en general, redes de los que están enfocados más en el ámbito de difusión o de educación, tiene que ver con con poder visibilizar y conectarse con esa red, insisto, de establecimientos educacionales o de establecimientos de formación en general, no solamente educacionales, o con algunas comunidades pesqueras o con algunas comunidades agrícolas, ¿no es cierto? También con algunas otras instituciones que son
que no son gubernamentales, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguna fundación, por ejemplo, alguna quizás institución, un observatorio, un centro de investigación, en fin, hay una serie de... la estructura de un territorio está compuesta por muchos actores relevantes en distintas áreas que pueden contribuir a esta sostenibilidad de los proyectos siempre y cuando uno los visibilice con anticipación y pueda arraigarse o colaborar de una u otra manera con ellos para amplificar el resultado que se espera en el proyecto. Y por último tenemos, cosa no menor, tiene que ver con los modelos de gestión. ¿Sí? Los modelos de gestión tienen que ver con cómo estoy pensando que este proyecto va a operar. En ese sentido es súper impresionante cuando uno imagina el proyecto sin uno, si uno es el gestor, ¿no es cierto? Cómo este proyecto se realiza y se proyecta, ¿no es cierto? Vale decir que se puede seguir desarrollando o la comunidad puede seguir desarrollándolo, manteniéndolo vivo, sin que yo esté presente, yo el gestor, ¿no es cierto? Porque el modelo de gestión es muy importante precisamente para no solamente para agilizar, sino que para preservar esa existencia o esa mecánica del proyecto en el territorio. Entonces, hoy día lo que vamos a ver, les voy a presentar algunos ejemplos que me ha tocado conocer en primera persona, que son precisamente ejemplificadores, valga la redundancia, de estos otros modelos que tienen que ver con la asociatividad, con el cooperativismo y con las redes de colaboración, que es una cosa tremendamente importante y que tiene todavía mayor relevancia en esta situación virtual en la que estamos, donde las redes de colaboración han cobrado mucho peso y mucha importancia para la articulación del quehacer cultural, entre otros tipos de quehaceres, digamos. Entonces, para ello es importante caer en la cuenta de lo siguiente, que la cultura, ¿no es cierto?, constituye, esta es la cita que tengo aquí abajo, la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo, ¿sí? No está aislado, y contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad. Profe, silenció el micrófono. Y perdón, me acabo de dar cuenta. Voy a repetir entonces, muchas gracias. Que la cultura, entonces, estoy leyendo la cita que está aquí abajo, la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. Y en ese sentido, lo más importante es entender que la cultura no es un ámbito que está ajeno al desarrollo de los territorios. Muchas veces se piensa que la cultura es como algo que tiene menos valor, o algo que tiene, ¿no es cierto?, que casi que se da de perogrullo, o que está asociado solamente a la entretención. Y aún así, si así fuese, forma también parte del proceso de desarrollo. Entonces, importante cambiar el eje, ¿no es cierto?, ponerlo dentro del centro. La cultura es parte importante, es una pieza fundamental cuando pensamos en este desarrollo sostenible. Por tanto, cuando hablamos de desarrollo sostenible, y yo intento preguntarles a ustedes, ¿se acuerdan una de las preguntas del foro, si no me equivoco, tiene que ver con cómo nuestro quehacer cultural, independiente si es que es muy pequeñito, si es que está muy focalizado o si es que está muy generalizado, cómo contribuye de una u otra manera a este desarrollo sostenible de la comunidad o del territorio en el que estoy trabajando? Y en ese sentido es importante que ahora empiecen a preguntarse ¿a qué contribuyo? ¿No es cierto? ¿Cómo contribuyo? O cómo el círculo de personas con el que estoy trabajando, porque quizás ustedes no trabajan solos, quizás trabajan con un equipo, quizás trabajan, ¿no es cierto?, de forma colaborativa con otros gestores. ¿Cómo nuestro quehacer cultural se vincula de una u otra manera a alguno o a varios de estos ámbitos? Estos, los que vemos aquí, son los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Sí? Básicamente de las Naciones Unidas. Eso quiere decir que estos son los objetivos en vista de, por primera vez podríamos decir, la humanidad se encuentra en peligro, ¿no es cierto? No solamente por el cambio climático y su inminente repercusión en cada uno de los territorios en el planeta,
sino que también por las distintas emergencias de tipo de gobernanza, ¿no es cierto? Vale decir, tenemos una crisis política, social, de gobernanza generalizada que está un poco poniendo en peligro la sociedad como la conocemos. Por tanto, han aparecido quizás muchísimos más conflictos de los que podríamos haber visibilizado. Por ende, es importante pensar que este desarrollo sostenible no tiene solamente que ver con encontrar como una relación ecológicamente amigable con el entorno, sino que tiene que ver con otros aspectos que abarcan lo social, abarcan lo cultural, abarcan lo educacional también. Entonces, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas son los siguientes. El primero tiene que ver con el fin de la pobreza, el segundo con hambre cero, eliminar el hambre, el 3, la salud y el bienestar, en el 4 tenemos la educación de calidad, en el 5 la igualdad o equidad de género, en el 6 tenemos agua limpia y saneamiento, en el 7 tenemos energía asequible y no contaminante, en el 8 trabajo decente y crecimiento económico, en el 9 es la industria e innovación, industria, innovación e infraestructura. En el 10, reducción de las desigualdades. El 7 es la ciudadanía y comunidades sustentables. En el 12, la producción y consumo responsable, responsabilidad en el consumo de los recursos. En el 13, la acción por el clima. 14, la vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, por supuesto, alianza de los distintos estados partes de las Naciones Unidas para poder lograr estos objetivos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿estamos contribuyendo a estos objetivos desde nuestro quehacer cultural? ¿Y cómo? ¿No es cierto? Probablemente cuando se hagan esta pregunta se van a dar cuenta de que sí, ¿no es cierto? Respondo. Y respondo a más de alguno de estos. Y respondo también con distinta intensidad. Quizás algunos están muchísimo más enfocados, por ejemplo, en el ámbito 5, igualdad y equidad de género. Pero al mismo tiempo probablemente están contribuyendo a la educación de calidad y probablemente también están contribuyendo a la ciudadanía y comunidades sostenibles. Entonces, esto es súper importante cuando quieran desarrollar un proyecto, puedan de una u otra manera declarar qué es o cómo impacta mi proyecto en el territorio para que el territorio o la comunidad se vuelva más sostenible. Con pequeños pasos, ¿no es cierto? Con pequeñas acciones, pero de una u otra manera eso se vuelve realidad. Entonces, hay una cosa que, bueno, tiene pros y contras también, pero este ejemplo a mí me parece interesante, aunque obviamente aquí cabe o entra en juego también la pertinencia y la escala. Una de las... salud. ¿Podrías, Ginette, apagar tu Uy, micrófono, por favor? Muchas gracias. Entonces, bueno, una de las cosas interesantes o de las iniciativas interesantes también desde la UNESCO que nació precisamente para poder poner la cultura en el centro de la discusión de cómo debiesen avanzar las distintas ciudades o los gobiernos en torno a en pos de este desarrollo sostenible de los territorios, tiene que ver con fortalecer precisamente el quehacer creativo para que se visibilice este aporte que muchas veces existe, pero está invisibilizado, que realizan las áreas creativas o el ámbito de la cultura como aporte y como dinamizador de el aspecto de desarrollo y del aspecto económico también, porque hay muchos que creen que netamente, ¿no es cierto?, el tema quizás como los aportes culturales se miden en otras escalas. No, el aporte económico también se mide como un motor, ¿no es cierto?, de dinamización de la economía, y eso es fundamental, entenderlo así. Entonces, en ese sentido, nace esta iniciativa que tiene que ver con las ciudades creativas, ¿no es cierto? Yo desconozco si es que en este momento, ahora en el 2020, la región de Los Ríos cuenta con alguna ciudad dentro de que haya sido reconocida desde la UNESCO como ciudad creativa, quizás Valdivia o no, puede ser. Pero en el fondo en la ciudad de los lagos, y es la única en Chile hasta el momento, si me parece, a no ser que haya otra en trámite, tenemos a Frutillar como la ciudad creativa reconocida por uno de los ámbitos, porque son varios, que tiene que ver con el desarrollo enfocado en la música.
aquí al lado izquierdo tengo otro ejemplo de la ciudad de Montreal, en Canadá, que es una ciudad también reconocida como ciudad creativa por el ámbito del diseño. ¿Y qué es lo importante que tiene que ver esta como etiqueta, ¿no es cierto?, de la ciudad creativa? Tiene que ver precisamente con que se reconoce y se potencia al quehacer cultural y quehacer creativo, perdón, como un eje principal del desarrollo económico de los territorios y todo lo que viene, ¿no es cierto?, alrededor también. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los fines de las ciudades creativas? Lo voy a decir rápidamente, pero tiene que ver primero con reforzar la creación, la producción, la distribución y la difusión de actividades, bienes y servicios culturales, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, hablamos siempre de actividades, bienes y servicios. Entonces, no es solamente el consumo, sino que también la producción cultural. Tenemos también desarrollar polos de creatividad e innovación, aumentar las oportunidades al alcance de los creadores y profesionales del sector cultural. Esto de generar redes, ¿no es cierto? Cómo nos fortalecemos como sector cultural. Mejorar el acceso y la participación en la vida cultural, en particular en beneficio de grupos desfavorecidos y personas vulnerables. Ustedes me imagino se habrán dado cuenta de que cuando hablamos de consumo cultural, por ejemplo, hay varios grupos humanos que quedan un poco fuera de ese espectro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para alcanzar mayores públicos, pero no por el mero hecho de tener más visitantes, sino por hacer que el acceso a la cultura sea un derecho muchísimo más democrático? Y por último tenemos integrar plenamente la cultura y la creatividad en los planes de desarrollo sostenible. O sea, muchos acá que trabajan, por ejemplo, de la mano con algunos municipios, uno podría decir, ¿cómo esto baja, no es cierto? Bueno, los que trabajan en municipios, ¿cómo la cultura y la creatividad forman parte de las líneas estratégicas de desarrollo municipal, por ejemplo? Y no son una cosa que quedó muy al costado, sino que forma parte estructurante de esa estrategia de desarrollo. Bueno, entonces rápidamente lo que voy a hacer es hacer un recuento, porque esto puede sonar como muy grande, ¿no es cierto? Y muy de pronto ajeno. Entonces ahora por ello les voy a mostrar algunas experiencias, les voy a contar algunas experiencias que me ha tocado, en las que me ha tocado trabajar, pero también en las que me ha tocado colaborar y conocer, que toman todo este espectro, ¿no es cierto?, de aproximarnos a estos a este ideal del desarrollo sostenible, a veces desde iniciativas muy pequeñitas, ¿no es cierto?, pero que tienen gran impacto en la comunidad. Entonces, en ese sentido, es importante entender que no porque un proyecto sea pequeñito, o no porque un proyecto tenga un financiamiento en dinero, ¿no es cierto?, muy reducido, no significa que pueda tener un gran impacto o un impacto significativo en la comunidad. Por tanto, les voy a contar primero esto. Muchos de estos ejemplos que les voy a dar probablemente ustedes ya los conocen. Si los conocen, fantástico. Si conocen algunos similares, mejor todavía. Si incluso lo mismo que ustedes desarrollan se identifica de una u otra manera con lo que les estoy contando, fantástico. Les voy a pedir que por favor lo comenten cuando terminemos la presentación, porque me encantaría escucharlo. Entonces, bueno, el primer ejemplo que tengo acá tiene que ver precisamente, recuerden que sobre todo el tema de la colaboración, de la asociatividad y de las redes de colaboración sobre todo, es lo que más me gustaría resaltar en estos ejemplos. Y primero tenemos a... perdón. Primero tenemos entonces a la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales de Chile. Quizás algunos de ustedes los conocen, y no es otra cosa que las comunidades que están insertas, que pueden ser juntas de vecinos u otro tipo, ¿no es cierto?, de organizaciones sociales, pero que habitan, inicialmente partió así, con aquellas agrupaciones que habitan en zonas que fueron reconocidas como zonas típicas, ¿no es cierto?, por el Consejo de Monumentos. Entonces las zonas típicas tienen ciertas características, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que sucedió aquí es que esas comunidades quisieron asociarse para de hecho tener injerencia en cómo se podía contribuir a conservar estos aspectos fundamentales por los cuales fueron reconocidos como zonas típicas, relacionados principalmente a la gestión del patrimonio. Entonces, estas asociaciones de barrios y zonas patrimoniales quisieron de una u otra manera empezar desde las comunidades, desde las bases,
empezar a tener incidencia en cómo se administran estos espacios o estos lugares, ¿no es cierto? A tener una cierta poder de toma de decisión sobre aquellos lugares donde ellos mismos habitan, porque recuerden que las zonas típicas normalmente, casi siempre de hecho, son zonas habitadas, no son museos, no son fracciones de la ciudad que son museos, son zonas de la ciudad que están habitadas, por tanto, que la comunidad ahí se haga presente, que quiera tener, ¿no es cierto?, relevancia o toma de decisión en el desarrollo de esos espacios es absolutamente fundamental. Y ellos desde hace un par de años vienen desarrollando todos los años este que es el Congreso de las Comunidades del Patrimonio, donde se desarrollan discusiones, exposiciones, no solamente de expertos, sino que de las mismas experiencias de las comunidades que habitan en estas zonas patrimoniales respecto de la gestión del patrimonio desde la comunidad y desde las organizaciones. Y al lado derecho tenemos también un movimiento que es muy interesante, partió como una iniciativa en Bogotá, Colombia, hace un par de años atrás, hace varios años atrás, en realidad más de 10, que comenzó por ser un festival de intervenciones urbanas, que se llama 100 en un día. 100 en un día hoy en día es un movimiento que se desarrolla no solamente en muchas ciudades de América Latina, sino que también en ciudades en Estados Unidos, en Canadá y también en algunas partes de Europa. Lo interesante que tiene este ejemplo, el 100 en un día, es que de partida o al menos en Colombia se desarrolla así, es un festival donde todos están bienvenidos a participar. ¿Quiénes pueden hacer una intervención urbana? Todos los que quieran. Entonces se genera una pequeña comunidad de creación, de creatividad, de formación entre personas, entre individuos que saben más de producción artística y otros que no saben tanto, pero que tienen buenas ideas. Entonces se genera una especie como de círculo de ideas, de personas que tienen ganas de crear. Y se desarrollan de forma gratuita, por supuesto, y a distintas escalas también, una meta que es de hacer 100 intervenciones urbanas en un solo día. Entonces hay todo un movimiento ciudadano en torno a poder hacer esto posible. Y la idea precisamente tiene que ver con generar reflexión y repercusión en el resto de la sociedad sobre cómo nosotros tenemos derecho a habitar la ciudad. Entonces el derecho a la ciudad aquí es fundamental, porque yo como creador, como parte de una comunidad y como parte de la ciudad, tengo derecho a disfrutar la ciudad y a intervenirla de forma positiva para que otros también puedan disfrutarla. Entonces, es también algo bastante interesante que ver porque es posible, sí, solo sí, con la articulación de una serie de personas muy diversas dentro de una misma ciudad. ¿No? Está menos institucionalizado, por así decirlo, que otros movimientos. Otro ejemplo que tengo para entregarles tiene que ver con el Centro Cultural Comunitario Patio Volantín, en particular una de las actividades que realizan en Valparaíso, que se denomina los talleres por trueque. Los talleres por trueque es una iniciativa que se desarrolla 2 veces al año, una vez por semestre, y que funciona básicamente donde varios creadores o talleristas de distintas disciplinas, no solamente, ¿no es cierto?, desde el ámbito artístico, sino que tenemos también gente que enseña algunos deportes o prácticas deportivas, tenemos yoga, tenemos incluso artes marciales de pronto. Hay mucho que tiene que ver con la comida, por ejemplo, cómo se enseña a hacer comida, cómo se enseña a hacer jardín, cómo enseño a generar compostaje, cómo puedo generar algunos juegos, por ejemplo, también. Yo me encontraba con algunos talleres de juegos, cómo crear juegos para los niños también, etcétera. Entonces, es un conocimiento que finalmente tiene que ver con el uso cotidiano de ese conocimiento. Y lo interesante que tiene es que, como bien dice el nombre, talleres por trueque, no hay dinero entre medio. ¿Cómo se genera el trueque? El tallerista ofrece, ¿no es cierto?, un taller, por ejemplo, este taller de tela, mano a mano y acrobacia, por ejemplo, y las personas que se interesan, normalmente de la misma comunidad, en este caso es Cerro Alegre, Cerro Panteón, ¿no es cierto?, más o menos, aunque llega gente de todo Valparaíso, el tallerista define cuál es el trueque. Y muchas veces el trueque puede ser materiales, puede ser alimentos, puede ser, en fin, lo que el tallerista necesite. Y se produce un círculo virtuoso porque en el fondo aquel que toma el taller no está pagando con dinero,
sino que está en el fondo colaborando también a una economía que está basada en otras riquezas. Y eso, por supuesto, genera una tremenda cohesión social. Es una iniciativa muy exitosa que la verdad es que ha logrado desde la autogestión sostenerse durante muchos años. Y más al sur, aquí tenemos una experiencia un poco más al sur. Tuve hace varios años dentro de este congreso que les había comentado recién sobre comunidades del patrimonio, tuve el agrado de conocer a una agrupación de mujeres de la zona de Lota, que se conformaron como una agrupación, ellas, ¿no es cierto?, se conformaron como una agrupación que se llama Agrupación Gestión Tour. ¿Qué es lo que hacen estas mujeres? Estas mujeres cuentan que una vez que se cerró todo el espectro de trabajo en relación a la mina, ya que estaba menguando, ¿no es cierto? Pero cuando ya definitivamente se cierra, lo que aparece no es otra cosa que dos necesidades fundamentales, decían ellas. Primero, la necesidad de trabajar, ¿no es cierto?, de explorar otras áreas de desarrollo económico porque necesitaban mantener a sus familias, y por otro, la necesidad de conservar y también de dar a conocer el patrimonio minero de Lota. Decían, a pesar de que la mina se haya cerrado, nuestra localidad está desarrollada o está forjada en torno a un patrimonio que queremos que no se pierda. Por lo tanto, estas mujeres lo que hicieron es que se conformaron como una agrupación y empezaron a desarrollar una serie de actividades de recorridos turísticos patrimoniales para poder mantener viva de una u otra manera la transferencia de experiencia y también la transferencia de historia hacia las nuevas generaciones. Entonces, tienen una serie de tours, ¿no es cierto?, que son pagados, pero ellas también hacen un trabajo muy intenso con los colegios. Entonces, se asocian con colegios y desarrollan actividades con los niños de colegios para que efectivamente puedan ser parte de estos recorridos y que mediante la acción de recorrer puedan de una u otra manera reconocer el patrimonio del que forman parte. Es una iniciativa muy, muy bonita, me imagino que quizás alguno ya la conoce. Estas creo que son las dos últimas experiencias que tengo para compartirles. La primera, que está al lado izquierdo, se llama la Maison de l'Amitié o la Casa de la Amistad. Está ubicada en Montreal, en Canadá, y es muy curioso porque quizás algunos no saben, esto está en la región la provincia francesa de Canadá, y reciben muchísimos inmigrantes, sobre todo de países africanos, por un tema del idioma. Muchos países africanos que fueron colonias francesas tienen la lengua francesa por primera lengua, entonces les es mucho más fácil migrar a la provincia de Quebec, donde el francés es la primera lengua, que a otra región de Canadá donde el inglés es la primera lengua. ¿Y qué es lo que hace esta Casa de la Amistad? Lo que hace esta Casa de la Amistad es, funciona en base a voluntarios, donde hay voluntarios que enseñan idiomas. Enseñan idiomas, enseñan inglés, enseñan francés y enseñan español. Entonces los migrantes que llegan y que tienen la necesidad, que bien, por ejemplo, hablan francés, pero tienen la necesidad de aprender inglés también, llegan a esta Casa de la Amistad y reciben apoyo desde el punto de vista de la inserción social, desde el punto de vista del aprendizaje del lenguaje y desde el punto de vista del pertenecer a una comunidad. En ese sentido, esta Casa de la Amistad es ante todo una comunidad que está, ¿no es cierto?, desarrollada en torno al lenguaje, pero que precisamente lo que hace es que genera una serie de actividades, como la que hay aquí, por ejemplo, que es la actividad creo que es el Día del Huerto, algo así se llama, donde hacen toda una feria de intercambio de productos de la tierra. Y esa es una de las muchas actividades que tienen que están fuera del aula, por así decirlo. Pero su contribución principal tiene que ver precisamente con el idioma y con generar algunos vínculos sociales para aquellos que vienen recién llegando, producto, por ejemplo, uno migra por muchas razones, pero en general aquí en esta comunidad llegaban muchísimos migrantes que venían arrancando de la guerra, que eran refugiados políticos, que eran, etcétera, venían migrando de situaciones muy complejas. Por tanto, la función social que cumplía este lugar era muy, pero muy fuerte, precisamente para lograr que este choque cultural sea menos frontal, ¿no es cierto? Y haya precisamente un proceso de adaptación y de reconocimiento para poder estar o habitar de mejor manera en este nuevo país.
Y algo un poco más distinto, este sí quizás que puede que lo conozcan, porque estuvo bien viajando por hartas partes de Chile. Tiene que ver con el modelo que ha desarrollado la Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta. Creció, ¿no es cierto?, o apareció inicialmente en Santiago, pero la verdad es que durante los últimos años han estado potenciando o ayudando, ¿no es cierto?, a que se generen distintas espacios a lo largo de Chile de un modelo que se conoce como la escuela taller y la escuela taller de oficios o de artes y oficios. Y en este caso la escuela taller de artes y oficios Fermín Vivaceta no hace otra cosa que generar experiencias de aprendizaje, de transferencia de conocimiento en torno a la edificación y la construcción patrimonial. ¿De qué tipo? Del patrimonio construido en tierra. ¿No es cierto? Las casas de adobe, las casas de tierra, las casas de las diferentes técnicas constructivas que hay en torno a la tierra, que tuvo un auge bien importante después del terremoto del 2010, cuando en muchas localidades del centro y centro-sur de Chile fueron tremendamente afectadas porque precisamente estaban construidas en adobe y el sismo no vino otra cosa más que a reafirmar que esas casas necesitaban más que una mano de gato, ¿no es cierto? No habían tenido mantención nunca, y por lo tanto ahí la Escuela Taller Artes y Oficios Fermín Vivaceta y otras más también que existen en Chile, empezaron a reactivarse en torno a una serie de experiencias donde trabajaban con voluntarios y se les enseñaba las distintas técnicas y voluntariamente iban y trabajaban en la reparación de algunas viviendas que tenían daños menores. Daños estructurales ya es otra cosa, pero en general es un modelo muy, muy interesante porque está basado precisamente en buscar espacios para la formación en oficios para la inserción laboral. Y, y resulta que hay nicho para eso. Entonces no es que se estén formando por filantropía, se están formando para tener un oficio real, donde hay un ámbito laboral real que existe y por lo tanto pueden desarrollarse en ese ámbito. Ahora, las experiencias que les acabo de mostrar son súper interesantes y en general son bien diversas. Como les decía, son algunas que me ha tocado conocer por fortuna. Imagino que ustedes tienen otras que les ha tocado conocer también. ¿Y por qué es importante pensar en estos modelos? Y en ese sentido, la pregunta o lo que vamos a trabajar en el Focus Group tiene que ver un poco con lo que vemos aquí, ¿no es cierto? A mí en particular, bueno, yo les había comentado, Cristian les había comentado que soy de Castro, de Chiloé, y en Castro, Chiloé, quizás es una de las zonas que desde mi percepción está teniendo una transformación muy grande respecto de cómo pensamos en estos modelos de desarrollo. Por así decirlo, estamos como sufriendo ese momento en que hay otros que están pensando los modelos de desarrollo por nosotros y las comunidades, la verdad es que han tenido muy poca injerencia en esas decisiones. Y empiezan a aparecer como una serie de patologías, llamo yo, que no son culpa, no podría decir es culpa de una persona, sino que es básicamente el cruce de distintos ámbitos, como por ejemplo la falta de participación, la presión quizás inmobiliaria o la falta de compromiso político, ¿no es cierto?, que ha generado que exista un escenario donde un poco estamos expuestos a que otros decidan por nosotros. De esto vamos a comentar en el Focus Group, así que antes de ir al Focus Group, lo que vamos a hacer en estos poquitos minutos que nos quedan es escuchar impresiones a propósito de lo que acabamos de ver. Voy a terminar con esta imagen de pronto para que así podamos abrir un poco la discusión. Pero la discusión en realidad es una invitación a que ustedes compartan sus impresiones sobre aquello que brevemente les acabo de comentar. Por favor, si pueden pedir la palabra por el chat y yo, como les decía, les voy a ir dando la palabra para que así no nos atropellemos entre nosotros y podamos, ¿no es cierto?, realizarlo de forma mucho más ordenada. Por favor, comentarios, impresiones que quieran compartir con todo el grupo que está presente el día de hoy. ¿A mí me puede ser? Hola. Marjorie. Hola, ¿qué tal, Marjorie? Hola, ¿Cómo hola. estás? La saludo un poquito atrasada. No hay Bien, problema. gracias. ¿Alcanzaste a escuchar algo de la presentación? Sí. Sí, sí, casi todo. A mí Excelente. me llama la atención el tema del trueque, por ejemplo, Ah, súper. que es algo que se puso de moda hace un tiempo ya
y que en todas las comunas tenemos experiencias de ese tipo. Y encuentro que es una práctica que tiene que ver mucho con el campo, con nuestras vidas más anteriores, digamos, con nuestra cultura, con nuestros orígenes, y que cobra mucho sentido ahora en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, donde hay más necesidades, menos recursos, y considero que es una práctica también cultural, como, como comentaba ahí, Ujú. y que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra sociedad, con nuestras necesidades, con nuestras carencias y con lo que tenemos también, porque no todo lo hacemos con el dinero. Exactamente, en ese sentido es súper importante pensar que cuando hablamos, por ejemplo, es curioso que de una u otra manera estemos como tan habituados a pensar, por ejemplo, que cuando hablamos de economía hablamos de dinero, ¿no es cierto? O que cuando hablamos de desarrollo también pensamos en dinero. Y dice, no, pues, el desarrollo, en ese sentido, por eso como que le ponemos este apellido, ¿no es cierto?, desarrollo sustentable, porque decimos, bueno, cómo la comunidad finalmente se involucra, ¿no es cierto?, en este desarrollo. Y lo que tú acabas de mencionar es súper cierto. Hay comunidades que tienen más arraigado el tema de otro tipo de transacciones, porque quizás están más cercanos a su herencia cultural, que muchas veces tiene que ver con la vida campesina, ¿no es cierto?, con el desarrollo del campo. Excelente, Y muchísimas hay hartas prácticas, pues está la mediaría, gracias. eh, el compartir saberes, por ejemplo, en el campo, cuando hay una siembra, una cosecha, no hay plata para pagarle a la gente para hacerla, tampoco la familia tiene la capacidad para hacerlo sola, pero los vecinos colaboran y, y se hacen como en especies de mingas, Claro, y después cuando le toca a la otra familia van todos a la otra casa y así se lleva la vida en el campo, súper como en colaboración. claro, esta es una práctica colaborativa o de asociatividad que está muy presente en muchas de las zonas donde nosotros vivimos y de pronto no están tan valorizadas. Y a veces hace falta este contexto, por ejemplo, en el que estamos ahora, que es como un contexto, yo creo que es como una crisis, pero afortunadamente las crisis nos llevan a pensar harto, a decir, mira que esto podría significar algo importante, ¿no es cierto? Como volver a recuperar quizás esas formas de vida que, que tienen otras riquezas, ¿no es cierto? Excelente. Muchísimas gracias, Marjorie. Tenemos a Ginette, nos está pidiendo la palabra. Hola, profe, disculpe por el Hola, estornudo de Ginette. antes, no me di cuenta en qué momento No te, desactivé el micrófono. no te preocupes, Eh, siempre sucede. sí, es que el otro día en la lectura del primer texto me vino a la mente un ejercicio con el tema del territorio, las distintas culturas que se pueden superponer, que los límites son variables, pueden ir evolucionando y todo eso. Yo nací en Tierra del Fuego y a mí siempre eso como que me ha llamado la atención. Tierra del Fuego es una isla que ya por sí tiene un contexto de territorio y de cultura distinto a otros lugares de la parte de Chile, donde hay más movimiento, más intercambio, cuesta salir de allá, es muy difícil salir por tierra, por barco, muy limitado la forma de salir. Y la mitad es chilena y la mitad es argentina, y nos separa un alambre nada más. Entonces, en esa misma isla, en ese mismo territorio, hay identidad y cultura chilena y hay identidad y cultura argentina que somos todos fueguinos, somos todos fueguinos, pero uno chileno, otro argentino. Además están las culturas originarias, los cahuéscar, los selknam, los yagán, y también están las culturas por los ámbitos de desarrollo, la cultura del petróleo, los enapinos, está la cultura estanciera, todo lo que es el desarrollo del ganado y de las grandes estancias. Hubo un tiempo también el desarrollo de la cultura militar cuando se fue todo un regimiento a esa isla y marcó presencia en ese territorio. Entonces, cómo se superponen distintas culturas y cómo se desarrollan distintas identidades en un espacio que tal vez puede ser tan pequeño. Y lo Claro, otro, sí, y lo otro que, exactamente. sí. ¿Puedo comentarte algo antes de que pases a otro Sí. tema? Lo que Es pasa es que que, eso lo encontré como porque siempre me ha llamado la atención eso de que seamos mitad chilena, mitad argentina, en un mismo espacio que nos separa claro, solamente un alambre.
Claro, y que tú lo acabas de decir en el fondo, como que en ese sentido también me acabo de acordar había alguien más que me escribió en el foro, también tenía a propósito de lo mismo, y que uno dice, vale, que entonces normalmente como que cuando uno habla de los límites, más que de los límites, yo siempre pienso como en el área de influencia, ¿no es cierto? Como el área de influencia de una cultura, no necesariamente y muchas veces no tiene relación con los límites de administración política del territorio. ¿No es cierto? Por ejemplo, tú acabas de decir Tierra del Fuego, que es fantástico. Una sola vez he estado la oportunidad de estar tan al sur. Uno se da cuenta de que efectivamente, por ejemplo, ese límite Chile-Argentina se empieza como a difuminar muchísimo, porque hay toda una cultura como de muchísimo tiempo hacia atrás, como tú bien dices, que habla de que hay una cultura común, que no tiene que ver con un alambre, como dices tú, que dice que de aquí hacia un lado es una cosa y de aquí hacia el lado es otra cosa. Es súper interesante esa superposición, como dices tú. A mí me gusta pensar que son áreas de influencia, que se superponen, ¿no es cierto? Que influencian a unas y a otras y que también evolucionan en conjunto en el tiempo. Y cómo son parte del patrimonio que vale la pena rescatar, por ejemplo, con nuestros amigos, ahora que todos tienen su grupo WhatsApp, compañeros de básica, decimos por qué, así como no se hizo con la salitera, como se hizo con, ¿cómo se llama? Varios espacios que ya en el apogeo que tuvieron de desarrollo económico y que también de desarrollo cultural quedaron abandonados porque los campamentos petroleros de distintos, Cuy, en Percy, Posesión, quedaron abandonados y no se ha hecho nada y no se han rescatado patrimonialmente, porque ahí hubo todo el desarrollo de una cultura en un momento y quedan ahí en ese abandono. Eso no se ha hecho y tal vez debería ser tarea para los pollinos. Y lo otro que en los diagnósticos, uno siempre, a veces los técnicos priorizan necesidades de intereses, y las comunidades a veces tienen otras necesidades de intereses que a veces no van ni de la mano. Entonces a veces uno llega, uno dice, ya voy a hacer este proyecto, hay un fondo y es como aprovechar los recursos que hay. Uno dice, voy a hacer este proyecto para que llegue plata a la organización y llega a la organización y dice, miren, vamos a hacer este proyecto, todos puedan decir, mucha recursos para la organización, dicen ya, pero a veces no son las necesidades que realmente se necesitan. Claro, eso por ejemplo es clave. Ese yo encuentro, para mí, ese es un límite ético. ¿Te fijas? Por eso que hablo de la pertinencia territorial. En ese sentido, como antes, como bien tú dijiste, antes de ponerme, ¿no es cierto?, a hacer un proyecto, es decir, ya, sí, quiero aprovechar estos recursos, sí, me quiero presentar a este concurso, ¿no es cierto? Pero lo que quiero proponer es para mí o es lo que la comunidad necesita, ¿no es cierto? A veces están relacionados, pero a veces no. Y a veces uno se pilla. Yo misma a veces me he pillado haciendo un proyecto y finalmente da un paso hacia atrás, porque digo, mira que la repercusión que esto puede tener en la comunidad, quizás es algo que la comunidad no quiere. O ¿No es a cierto? veces es lo que yo pienso que se necesita, pero en el fondo eso. Claro, para salir de la duda, entonces generamos participación, ¿no es cierto? Algo para poder saber, ¿no es cierto? Si es que efectivamente lo que yo creo que la comunidad necesita es realmente lo que la comunidad quiere. Entonces, en ese sentido, la participación tiene mucho que ver con la comunicación, encuentro yo, con nuestras comunidades. Muchísimas gracias, Ginette. Tenemos a dos personas también que nos han pedido la palabra. Primero, Víctor, y después JP Albornoz y EPCIA Zurita. Hola, buenas tardes desde Futrono. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Aquí atento escuchando. Tengo dos apreciaciones sobre lo que ha conversado. Una puntualmente que tiene que ver Cuéntanos. con eh, un detalle que usted pronunció, de por qué hoy día los proyectos no perduran. ¿Por qué Ah, no buena pueden seguir? pregunta. ¿Ya? Entonces yo creo que desde mi visión y en lo puntual, en el desarrollo profesional que he tenido, creo que definitivamente tiene que ver con un presupuesto y cómo vienen ligadas las iniciativas de esos proyectos, porque hoy día se levanta, por ejemplo, en medio ambiente la posibilidad de postular un proyecto, pero Ujú. ese proyecto ya viene ligado o a puntos verdes o a composta o a una estructura de trabajo, ¿ya? Y definitivamente viene a esa estructura, después tiene que tener una mantención y esa mantención no está contemplada dentro de los diseños de los proyectos y los programas. Entonces, es muy difícil poder contemplar
poder perdurar un proyecto sin un profesional, porque en definitiva los mismos actores culturales que estamos en las comunas somos los que regalamos el trabajo muchas veces para que los proyectos puedan tener el financiamiento completo. Mm. Porque ahí uno tiene que entrar a trabajar con empresas que no están dispuestas a hacer algo por menor precio o a mayor o gratis, en definitiva. Entonces, al final, la forma que vienen de diseñar los proyectos, la lectura anterior que tenemos desde parte del Estado en este caso, es que yo creo la que tiene la culpa hoy en día de que estos proyectos estén ligados así. Si bien el tema de la industria creativa y la economía naranja y todo esto le dio un vuelco a la posibilidad del pensamiento de qué hacemos para poder erradicar esto. Definitivamente hoy día se plantean varias formas de poder resolverla, y uno es incluir al mundo privado en estas etapas de proyecto. ¿Por qué lo digo puntualmente? Siempre se levantan puntos verdes en las comunas, por dar un ejemplo de lo que estábamos hablando. Y siempre el tema es quién saca los residuos de esos puntos verdes, porque el municipio no tiene el personal, no tiene la maquinaria, no tiene nada, y en algunas comunas definitivamente no hay servicios de reciclaje porque no hay empresas que se dediquen a esto. Entonces hoy día, como solución a este tema, se me ocurre plantear una posibilidad a un empresario que habla una planta de reciclaje y que se haga cargo y sea la única persona autorizada para el retiro de esos puntos verdes. Pero yo no abriendo uno en la comuna, sino que abriendo además en sectores rurales y aprovechando que el sector es turístico. Entonces, ya encuentras una solución para que ese proyecto perdure, porque si no definitivamente se vuelve un tacho de basura. Sí, efectivamente, particularmente con el tema del reciclaje, como tú bien dices, yo siempre he tenido la impresión de que no se ha pensado en el ciclo completo, como tú bien dices, ¿no es cierto? Como que se ha pensado en una parte del ciclo nomás, pero resulta que la otra mitad queda un poco coja, o como dices tú, queda finalmente como a disposición, o queda como esperando a que aparezca alguien que lo resuelva, que generalmente es un privado. Entonces, en ese sentido, es súper importante, como tú bien mencionaste al comienzo, pensar en la sustentabilidad del proyecto, en ese sentido pensar en el ciclo de vida completo que puede requerir, sobre todo en el caso que estabas comentando que tiene que ver con todo lo que involucra el reciclaje, por ejemplo, tendríamos que pensar y no solo en reciclaje, sino que en muchas iniciativas que tienen un ciclo, ¿no es cierto? Entonces pensar en cómo nos hacemos cargo de una otra manera, o que la proyección del proyecto se hace cargo de ese ciclo, porque si no, nos quedan, ¿no es cierto?, algunas cabos sin atar, y en ese sentido se produce quizás un impacto que es más negativo que positivo. Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, si es que no hay alguien que efectivamente se preocupe de la otra parte que tiene que ver con el retiro de los residuos y el procesamiento de esos residuos, entonces finalmente la iniciativa lo que está generando es multiplicando los microbasurales, por ejemplo. Entonces esas son de pronto consecuencias que debiésemos poder prever, pero sí, también estoy de acuerdo que hay algunos concursos que vienen como envasados, ¿no es cierto?, que vienen como listos para algo, y ahí en particular volvemos a lo que nos comentaba la compañera recién. ¿Será eso lo que la comunidad quiere o lo que la comunidad necesita, ¿no es cierto?, eso que viene como prefabricado o envasado. En el Ahí es donde diagnóstico hecho en realidad. claro, ahí está ahí está la reflexión, ¿no es cierto?, donde tenemos que apuntar. Vamos a escuchar ahora, muchísimas gracias, Víctor. Vamos a escuchar ahora a JP Albornoz y después vamos a terminar con Rolando, porque para poder avanzar a la siguiente actividad y así poder cerrar. Bueno, gracias, profesora. Bueno, en realidad yo tengo dos apreciaciones. La primera es un poco más breve, que tiene que ver con lo que comentó Ginette, si no me equivoco, que tiene que ver con este rescate o esta visión como de espectáculo o de show que se le da a las costumbres, que por ejemplo mencionaba ella ahí el tema de la siembra en los campos. Acá, por ejemplo, yo estoy hablando de Mafil, de una comuna de la región de Los Ríos, pequeñita, entre comillas, por decirlo de alguna manera, a nivel regional, pero que sí se dan muchas instancias de rescate. Por ejemplo, acá hay algo muy fuerte que se le ha dado en las épocas como más de verano, ¿cierto? Más seca. Por ejemplo, el tema de la minería, del tema del carbón, el tema también del oro,
que se hacen rutas para poder hacer estos recorridos culturales o históricos, que tienen que ver con el patrimonio histórico. Pero, por ejemplo, voy un poco más específico a lo que mencionaba Ginette, que tiene que ver con esta acción, por ejemplo, de la trilla. Hoy en día la trilla se da en los campos, se da en los sectores rurales, pero ya muchas veces no se da de una forma natural, no se da de una forma, por decirlo de alguna manera, de una necesidad. Sí. Como intrínseca para lo que se necesita, que es lograr que esta trilla entregue estos productos, que en este caso es la limpieza, en este caso del trigo, sino que se da por un tema comercial o se da muchas veces por un tema turístico, Claro. en donde la trilla pierde su esencia de ser una minga, porque finalmente eso es lo que es una especie de minga, y pasa a ser un espectáculo, en donde lo que se hace es solamente para poder atraer gente y que ésta le pueda tomar foto y decir, oye, mira qué linda la trilla. Pero se pierde todo el sentido cultural de o sea, el hecho de poder decir qué es lo que realmente representa la trilla para esa comunidad en particular, porque muchas veces eso ocurre, se pierde. Y es lamentable porque, vuelvo a decir lamentablemente ocurre eso de que a medida que va avanzando el tiempo, todo lo que pertenece, entre comillas, a lo que es cultural, folclórico, se ha ido traspasando a un área que yo en lo personal considero que es súper dañina, que tiene que ver con el show, con el espectáculo. Hoy todo lo folclórico, todo lo cultural está enmarcado en un espectáculo, en un show, y se ha perdido completamente esta naturalidad del proceso mismo, que es lo que le da riqueza a ese evento que se desarrolla en un punto geográfico específico del país. Claro, eso por una parte. Efectivamente, eso que tú acabas de mencionar, acá en Chiloé se vive mucho también, que tiene que ver, por ejemplo, con la minga de tiradura de casa. Hoy en día prácticamente la minga de tiradura de casa no se hace, se recrea. ¿Te fijas? Se recrea la minga tiradora de casa para, en el fondo, generar un espectáculo turístico. Y en ese sentido, a mí me gusta pensar, una de mis primeras reflexiones a propósito del modelo de desarrollo en Chiloé, sobre todo en el ámbito turístico-cultural, en este contexto de pandemia, fue, miren lo que está pasando ahora. ¿Te fijas? Como que qué curioso es que pensábamos que la industria del turismo, ¿te fijas? La industria del turismo iba de una u otra manera como a potenciar o a, ¿no es cierto?, rescatar toda esta cultura y toda esta riqueza, ¿no es cierto?, cultural que tenemos en el archipiélago y que casi que fue como el gran salvador, ¿no es cierto?, y que más encima es una energía limpia y no sé qué, pero que tiene otras repercusiones también. Y en ese sentido, la reflexión, como te digo, primera que tuve es, miren, ¿qué pasaría eventualmente con nuestro modelo de desarrollo si ya ahora, por ejemplo, ya hemos caído en la cuenta con la pandemia de que el turismo no va a volver a tener la incidencia que tenía hace un año atrás, al menos hasta varios años más? ¿Y qué va a pasar entonces? Como tú dices, ¿no vamos a hacer trilla nunca más hasta que volvamos a tener tantos turistas? Es curioso porque lo que tú acabas de decir precisamente pone en cuestión el modelo de desarrollo en sí, ¿te fijas? Un modelo de desarrollo quizás de una comunidad pequeñita, que dices tú, pero basada en el turismo o en los servicios turísticos, está por un lado poniendo en detrimento, ¿no es cierto? O está degradando por otro lado el modelo económico que de una u otra manera estaba enfocado, ¿no es cierto?, en generar estas prácticas para la producción local, ¿no es cierto?, alimentaria, que como tú dices, parte de una necesidad, la producción alimentaria. Entonces, poner en tensión esas cosas hoy en día creo que es fundamental. Te fijas, como decir, mira, esta práctica cultural de una tremenda riqueza folclórica que está asociada a esta comunidad y a su identidad, tenía un rol de producción alimentaria, ¿te fijas? Esa es su riqueza, además de la riqueza social que se produce porque es una actividad colaborativa, en comunidad, etcétera, versus esta reproducción para poder ser un producto de consumo turístico. Entonces, y eso es lo que estábamos haciendo, y esto es de donde vino. Entonces, a mí me gusta pensar que este espacio, como de silencio que nos genera la pandemia, precisamente es una oportunidad para reflexionar sobre eso. Mira dónde estábamos, mira hacia dónde íbamos, dónde queremos ir ahora, ¿te fijas? Claro. Y lo último, profesora, que más que nada es una pregunta que me surgió a raíz de los documentos que usted entregó, ¿cierto?, para el estudio.
Y sobre lo también que mencionó ahí respecto a lo que ocurre con la parte como de infraestructura, de construcción a nivel local, ¿cierto? La pregunta surge con el tema del molde de Castro. Podemos estar Teniendo en mucho rato consideración, hablando de eso. sí, teniendo en consideración, yo en realidad a lo que apunto es como algo que yo en lo Hola, personal no manejo. ¿se escucha? A lo mejor hay algunos colegas que a lo mejor sí lo manejan, pero tiene que ver con la parte, no sé si legislativa, porque usted mencionaba ahí en los documentos que hay, bueno, está la ley, ¿cierto? Que es la que regula de manera como más transversal, por decirlo de alguna manera. Ujú. Pero ya, por ejemplo, la otra parte que tiene que ver con la municipalidad, por ejemplo, que tiene que ver con el plan regulador, que tiene que ver ya con algo interno del territorio propio, por decirlo de alguna manera, o específico, deja un poco, creo yo, o siento yo, desde mi ignorancia, que deja de ser transversal, porque finalmente la decisión la toma un grupo de personas que está ligada directamente a la municipalidad, por decirlo de alguna manera, y Y por aún ende así, a un tema político. sí, no, de todas maneras, ahí, mira, ahí nos podemos, por eso te digo, podemos estar hablando toda la tarde, porque efectivamente ese es un otro tema que es muy complejo y que afecta, creo yo, a la gran mayoría de los municipios, los pequeños sobre todo, que es que los municipios pequeños no tienen la capacidad para generar sus propios planes reguladores. Entonces lo que hacen es que licitan. ¿Te fijas? La creación del plan regulador, y el plan regulador finalmente es desarrollado por una consultora que normalmente viene de otro territorio, de Santiago, de otro lado, que no tiene, tampoco tiene el tiempo, ¿te fijas? Como para apropiarse o para reconocer algunas características del territorio y poder generar mejores planes de ¿cómo se llama?, de reguladores. Y en ese sentido, desde mi perspectiva, y te lo digo, y siendo arquitecta y todo, el plan regulador no es otra cosa que es un instrumento para ponerle valor al suelo. Entonces, Exactamente. obviamente está sujeto a presiones económicas, te fijas, intereses políticos, pero que están asociados al económico. Entonces, ahí, obviamente que eso es todo un tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igual, Juan profesora. Pablo, es Juan Pablo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estoy en el diplomado junto con mi esposa, Ya. Ixia, Ah, y ya. estamos los dos conectados del mismo teléfono en este caso. Por eso puse los dos Ok, nombres. súper, muchísimas Muchas gracias. gracias. Escuchamos a Rolando entonces ahora para terminar este ciclo de conversación. Hola, Rolando. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos. Ya. Bien, al final me surge una duda respecto de eso de lo consultivo que es un proyecto, teniendo en cuenta que a veces en un inicio probablemente una iniciativa quiera retomar algo que se perdió en el tiempo y que no está instalado en la comunidad y que no es un interés porque efectivamente hay otros intereses mayores como a veces comer o tener agua. Pero no por eso las comunidades se tienen que limitar a las necesidades específicas de momentos específicos, sino que también puede haber una mirada como más a futuro, ¿sabes? Sí, Y desde ese punto de vista, probablemente establecer como que siempre tiene que ser consultivo. O sea, yo lo vivo acá en comunidad mapuche, aquí arriba, donde estoy ahora, que ¿Dónde es aquí generalmente es como arriba? la idea surge de alguien que quiere desarrollar algo en Lanco Puquiñe. Ya. ¿Ya? Entonces probablemente surge la iniciativa de parte de una persona que tiene una idea para desarrollar, que a lo mejor ni siquiera tiene antecedente anterior y se plantea como una idea que a veces cuesta como embarcar a todos los demás, pero cuando ven que uno la hace, ahí los demás empiezan a seguir. Entonces ahí hay otra forma de proceso como para, siento como que eso, como para no encasillar a que esta es la forma normal, como se debe hacer para que sea exitoso, o este es el procedimiento, sino que a veces uno se encuentra con otros procedimientos que sorprenden porque a veces la mirada de una persona con un cierto liderazgo por sobre, o no por sobre, sino que en paralelo a otras miradas de otras personas de una cierta comunidad que están mirando otras problemáticas más específicas, eso, que no perdamos como en el camino posibilidades también a futuro. Eso es como una reflexión, en verdad, como que me salta a la vista cuando veo esta estructura tan formal de así se debe hacer la cosa con esta persona, tan consultivo, tan esto otro, y al final uno está aquí y ve otros procedimientos también. Creo Claro. que eso también puede formar
parte de comprender qué es lo que se quiere solucionar, cuando ya el mecanismo está medio hecho, una cosa así. Sí, por supuesto que sí. En ese sentido, por Eso. ejemplo, Gracias, gracias Rolando. En ese sentido, por ejemplo, te encuentro toda la razón. En ese sentido, por ejemplo, cuando estamos hablando de generar instancias de participación, yo soy muy crítica en general de todos los procesos de participación que veo que se desarrollan, ¿te fijas? Porque normalmente son consultivos, no son constructivos. ¿Te fijas? Como que normalmente cuando uno dice, mira, no sé, hay una iniciativa de ponte tú, del plan regulador, tomando lo que nos propuso Juan Pablo recién. Lo vamos a someter a la opinión pública y eso es una actividad participativa. Estamos haciendo diseño participativo. Y en el fondo no es participativo, porque lo que están haciendo es generando un proyecto a puerta cerrada y lo someten a votación pública, si a la gente le gusta o no le gusta. ¿Te fijas? Pero no hay ahí un proceso participativo de construcción o de levantamiento, ¿no es cierto?, desde un comienzo de los elementos que podrían construir una propuesta. Entonces, ojo ahí, encuentro que es verdad, no hay que perder la crítica. Cada vez que hablemos de participación ciudadana, la consulta es una de las formas de participación ciudadana, pero hay muchísimas otras formas, algunas incluso parten, ¿no es cierto?, desde muy antes, desde etapas muy previas. Y en ese sentido, por supuesto que están las comunidades en sí, no solamente tienen como características arraigadas, vale decir como que no tienen solamente necesidades, también tienen anhelos y expectativas. Entonces, ahí es donde yo creo que concuerdo contigo en que cuando uno va a trabajar con una comunidad, siendo que sea o no parte de ella, hay que tener en cuenta que efectivamente la comunidad muchas veces sí quiere reconocer algunas cosas que están asentadas, que son propias de ellos y que quieren conservar, pero también puede ser que tengan, como tú bien dices, anhelos y expectativas, ¿te fijas? Pensando como hacia el futuro. Y creo que en ese sentido la comunicación es fundamental entre los gestores y las comunidades. Gestores de cualquier naturaleza de proyecto, ¿no es cierto? Puede ser un proyecto cultural, puede ser un proyecto de desarrollo de otro tipo, un proyecto, no sé, como de fomento productivo, lo que sea. Pero en el fondo tiene que haber una comunicación con las comunidades porque, como tú bien dices, no puede llegar uno a imponer cosas. Lo importante tiene que ver con eso, ¿no es cierto? No puedo llegar yo a imponerle mis ideas a una comunidad. Sí puedo llegar a exponerle mis ideas, ¿no es cierto? A intentar conquistarlos, a mostrarles, ¿no es cierto?, cómo esto se puede relacionar con lo que ustedes esperan, cómo lo que yo tengo para ofrecerles, y si nos comunicamos, si generamos un proceso de comunicación y de intercambio, ¿no es cierto?, de impresiones, y co-construimos algo, entonces quizás puede ser muchísimo más productivo que incluso lo que ya existe. Pero para eso, eso, por ejemplo, es un sistema de participación que es muy largo, y muchas veces esos sistemas de participación muy largos, de co-construcción de los proyectos, no tienen cabida, por ejemplo, en los plazos que dictaminan las licitaciones o en los plazos que dictaminan otros tipos de marcos legales. Entonces, ahí profesora, si me permite, una última cosa. ¿Sí? ¿Rolando de nuevo? Sí, de nuevo Rolando. Sí, ¿sabe qué? Pensándolo desde el punto de vista que lo expone, pienso que esa misma jugada que han hecho las mismas organizaciones civiles, el Estado, de hacer estos focus grupos, estas charlas, estas conversaciones, estos diálogos, que después no se ven reflejados en la realidad, que como tú dices, simplemente sirven para validar algo que ya quieren hacer. Eso yo creo que ha matado un poco en los territorios estas cuestiones consultivas, como que ha perdido credibilidad en el tiempo. Por supuesto, porque la gente ya no esas cree. reuniones consultivas, esos focus group, se ha ido un poco al carajo. Por supuesto, porque la gente ya no cree. La gente ya no cree en la participación. ¿Te fijas? Porque en el fondo no les han... Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Sí. Aquí lo voy a apagar a... Ahí sí, había alguien que tenía... Gloria parece estaba con el micrófono prendido. Que precisamente concuerdo contigo. En gran medida, los problemas de representatividad... los problemas de representatividad muchas veces que tenemos hoy en día es precisamente porque creemos que nos formamos parte, que nuestras voces no son escuchadas. Y en ese sentido, lo que tú dices es una realidad que es, valga la redundancia, absolutamente real.
que es que la gente ya no cree en los procesos participativos, porque han sido siempre procesos consultivos, solamente para hacer un tic, ¿no es cierto?, a cumplir, ¿no es cierto?, con el proceso participativo, pero en la práctica no se ha involucrado a la gente a que pueda tomar decisiones respecto de los proyectos. Insisto, puede ser un proyecto muy pequeñito, ¿no es cierto?, o un proyecto muy grande, pero en el fondo ahí es algo en lo que hay que trabajar muchísimo, porque la sustentabilidad del proyecto, como preguntaba, ¿no es cierto?, o como comentaba otro de los participantes, creo que uno de los primeros, radica precisamente en que la comunidad finalmente es la que tiene que hacer perdurable los proyectos. Si el gestor se va, si el quien sea, ¿no es cierto?, que esté como a cargo del proyecto se retira, el proyecto debiese seguir funcionando solo, y eso se puede, sí y solo sí, la comunidad se encuentra como, se apropia del proyecto, lo hace suyo, ¿te fijas? Y empieza ahí a generar, obviamente, también otras transformaciones, no se mantiene intacto en el tiempo. Pero esa es una, yo creo, de los mayores desafíos que tiene hoy en día la gestión cultural. Nosotros le apodamos cultural, ¿no es cierto? Pero como ya bien dijo otro compañero, el de se desarrolla en el ámbito, por ejemplo, más más medioambiental, algunos otros tendrán que ver con el ámbito de educación, otros tendrán que ver con el ámbito de fomento productivo, etcétera. Pero en el fondo el gran desafío tiene que ver con eso, cómo nosotros hacemos para entregarle el proyecto a la comunidad y que aún así la comunidad lo siga trabajando y se apropie de él y de una u otra manera contribuya a su bienestar. Ya, nos queda muy poco tiempo, así que voy a cambiar nuestra última actividad. Yo pensaba hacer un focus group, pero ya que han habido varios aportes y conversaciones al respecto, prefiero cerrar de otra manera porque me gusta más escucharlos a ustedes y así se pueden escuchar entre ustedes igual. Entonces, en ese sentido, le voy a dar la palabra a Amelia, que había solicitado la palabra hace un rato, pero antes les voy a leer algo que nos comenta Marjorie, que dice que tiene que ver también con el individualismo, con la falta de interés por hacerse cargo de las necesidades de los problemas. Por ejemplo, nadie quiere dirigir. Cuesta ver el tema de las directivas, crisis de lo colectivo, de la vida en comunidad. Efectivamente, también concuerdo contigo en que hay como una suerte de que, yo creo que tiene que ver con lo mismo que comentábamos con Rolando recién, ¿no es cierto? Como con que no se cree de pronto o hay una pérdida de confianza en la participación. El sistema de directivas, como tú bien dices, también es un sistema de representatividad, ¿no es cierto? Y ahí obviamente las crisis en ese sentido también se producen a pequeña escala. Entonces, yo creo que efectivamente hay que trabajar muchísimo en recobrar esos vínculos de confianza, que finalmente desde mi perspectiva es lo que parece algo que es muy pequeño, pero ya vemos que tiene una gran incidencia. Hola. Hola. Sí, justamente yo quería hablar del tema de la directiva. En realidad, a veces los proyectos, la gente, nuestros asociados en este caso, piensan o lo ven como que el proyecto es de uno. Uno tiene que desarrollar, ejecutar el proyecto, y resulta que si uno por a veces motivo no puede, no, es que es tu proyecto, o sea, y en realidad el proyecto es para todos. Uno no hace un proyecto para uno, lo hace para la comunidad. Y lo mismo que respecto de las directivas. No, es que tú lo haces bien, síguelo haciendo tú. Y encuentro yo que eso es una comodidad. Es más fácil pararse en la vereda del frente a criticar que hacer lo que uno hace. Mira, precisamente lo que tú acabas de decir tiene que ver con lo siguiente. Ahí Marjorie decía que están conectadas, hablaban de lo mismo. En ese sentido, por ejemplo, esto que dice vinculación estructural, ¿no es cierto? O redes de colaboración. Muchas veces, por ejemplo, también nosotros cuando estamos gestando los proyectos tendemos a ser un poquito egoístas, en el sentido de que queremos como acaparar una u otra cosa, o nos destinan, ¿no es cierto?, a hacernos cargo de todo, o bien nosotros queremos hacer cargo de todo porque no confiamos en que otros lo puedan hacer bien. Y en ese sentido, cuando empezamos a generar en nuestros proyectos, a poder identificar con quiénes voy a establecer estas redes de colaboración o con quiénes voy a generar esta vinculación estructural, tiene que ver con identificar roles, ¿no es cierto?, y entregarles distintos roles
a personas dentro de la comunidad o a otras instituciones o a otras organizaciones en el territorio que permitan, ¿no es cierto?, que no toda la responsabilidad en este sentido recaiga en una persona, no solamente por temas administrativos, te fijas, como de rendir el proyecto, sino que por sobre todo con lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con qué tan arraigado se va a encontrar después el proyecto en el territorio, ¿no es cierto? Si yo tengo un rol dentro del proyecto, entonces me hago responsable de él, aunque sea chiquitito el rol que tengo. En cambio, si es que otro hace el proyecto por mí y yo solamente recibo la compostera, por ejemplo, pero no participé ni de la gestión, ni no participé de nada, solamente me llegó, es muy fácil que yo me desprenda de ella, ¿te fijas? No tengo un arraigo a eso, porque no fue fruto de mi colaboración. Entonces, hay un tema ahí que es interesante, volviendo, alguien comentaba sobre, efectivamente, Eduardo Maldonado decía la cooperatividad. Podemos reinventar formas de cooperatividad que sean contemporáneas en este ámbito de la gestión cultural, por ejemplo, distribuyendo roles en una comunidad. Y así, muchas personas o varias personas tienen diferentes grados de responsabilidad en el desarrollo del proyecto y eso va generando un dinamismo que puede ser, a lo mejor no, quizás no resulta al tiro, te fijas, pero con el tiempo puede que vaya generando mucho más compromiso de la comunidad para con el desarrollo de los proyectos. Y eso es súper, es muy valioso y es muy productivo. Yo hablo, perdón, ¿Puedo decir algo? Sí. Yo quería hablar. Sí, lo que pasa es que necesitamos, chicas, necesitamos terminar. Perdonen que las interrumpa aquí, pero necesitamos terminar porque ya nos quedan solamente 10 minutos. Ya, está bien. Parece que alguien quiere contar algo, le cedo el... Sí, muchísimas gracias, Amelia. La otra persona que quería hablar nos puede escribir por el chat en cualquier momento, yo lo voy a leer por ustedes y así incorporamos también esa opinión. Acá Liliana nos dice que el profesor, que don Víctor Barriga no se puede oír en las clases, solo vernos. Ok, si Víctor Barriga de pronto tiene algún comentario, lo puede escribir por el chat y yo lo puedo leer por él, no hay ningún problema. Entonces, les agradezco a todos, muchísimas gracias por haber comentado, ¿no es cierto?, sus distintas impresiones. Quise de pronto tener como este espacio un poquito más extenso con ustedes, porque a diferencia de los gestores de los lagos, yo conozco a muchos de los gestores culturales del Diplomado de los Lagos, a ustedes no los conozco, entonces por eso quería tener más este espacio un poco más distendido. Ahora bien, para cerrar entonces, les voy a proponer lo siguiente, mucha atención con las instrucciones, eso sí. Lo que yo voy a hacer es enviarles un enlace, ¿sí? Un link a través del chat. ¿Qué vamos a hacer con ese link? Vamos a hacer un plenario en torno a lo siguiente. Cada uno de ustedes va a hacer ¿no es cierto?, cliquear ese link y va a introducir, se va a abrir una pantalla, yo les voy a mostrar, y tendrán que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tres palabras clave reúnen, en este caso decía, nuestras conclusiones o caracterizan nuestra discusión, pero en este caso vamos a reemplazarla por lo siguiente. ¿Qué tres palabras clave reúnen mis impresiones? ¿Qué tres palabras clave reúnen mis impresiones sobre este módulo, puede ser, o sobre esta clase? Pongamos sobre esta clase, ¿no es cierto? O sobre esta sesión. Más de algunos quizás cambiaron sus percepciones de lo que tenían en mente. Entonces, como les decía, yo aquí voy a enviarles un enlace a través del chat. Les voy a mostrar cómo se responde. Entonces voy a poner hacer clic. Profesora, disculpe. Enlace. ¿Sí? Don Víctor dice que no nos puede escuchar. Él no nos puede escuchar, o sea, no ha escuchado nada. Sí, que él no nos puede escuchar. Coméntale, por favor, que toda la clase está siendo grabada. Así que si es que él no lo pudo escuchar ahora, no hay problema, lo puede escuchar, va a quedar se va a subir el video a la plataforma y él va a poder escucharla desde ahí. Qué pena, pero está esa posibilidad, así que no se preocupe. Muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, les acabo de enviar un enlace a través del chat y la idea es que ustedes hagan clic en ese enlace. Yo les voy a decir qué es lo que pasa. Si yo hago clic aquí, se les debiese desplegar esta imagen, ¿no es cierto? Y acá lo que ustedes tienen que poner es que en cada uno de estos casilleros
ponen una palabra clave, ¿no es cierto? Y cuando pongan sus 3 palabras clave, hacen clic en este cuadrado azul que dice Submit. ¿Sí? Y ahí vamos a ir generando lo que se llama una nube de palabras. Y ahí vamos a ver algo interesante que puede salir. Entonces, por favor, que cada uno haga clic entonces en este enlace y por favor introduzcan 3 palabras clave que, como les decía, reúnan sus impresiones sobre esta sesión o sobre este módulo también. Obviamente no hay algunas... No abre, profe. No me puede abrir. Déjenme, vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Share, vamos a copiar. A mí tampoco me abre, profe. Sí, gracias. Voy a enviarlo de nuevo, a ver si quizás yo me equivoqué en enviarlo. Vamos ahí para todos. Ya, abrirse. Ahí lo envié de nuevo. ¿Sí? Ginette dice que a ella sí le resultó. Se abre en otra ventana, ojo, yo puedo, quizás les conviene que yo deje de compartir, pero en la práctica se les debiese abrir en otra ventana. Los que están conectados desde el teléfono quizás tienen algunos problemas, entonces lo que podemos hacer es que me envíen por el chat las palabras y yo las puedo ingresar por ustedes. Excelente, acá también le resultó. Súper. Si hay alguien que tiene problemas, como les decía, me pueden escribir las 3 palabras por el chat y yo las ingreso por ustedes y así también quedan participando dentro de esta nube de palabras. Entonces, ¿qué es lo que resulta de esto? Esto es una herramienta digital que es gratuita, que es muy interesante, quizás a más de alguno la va a querer utilizar. Es una plataforma que se llama Mentimeter, así como suena. La voy a poner acá. Se llama, creo que es mentimeter.com. Sí. Mentimeter.com. La habíamos utilizado con un profesor antes igual. Ah, excelente, súper. Bueno, el Mentimeter sirve para hacer unas especies como de actividades interactivas. Entonces está la nube de palabras, pero también hay otras formas de trabajarlo. Están como los globos de diálogo, están también algunos gráficos, algunas barras. Entonces, para sesiones como estas, por ejemplo, si ustedes también necesitan de pronto hacer sesiones virtuales donde quieren levantar algunos indicadores o alguna información, les puede resultar súper, súper útil y, como les digo, es gratuita. Así que está ahí a su disposición. ¿Y las palabras que se ven más grandes son las que se repiten? Efectivamente, la nube de palabras la voy a proyectar ahora para que la vayamos viendo. Vamos a presentar aquí. Efectivamente, como tú bien dijiste, Marjorie, la nube de palabras funciona de la siguiente manera. Ustedes ingresan estas 3 palabras clave y efectivamente, mientras las palabras que más se repiten aparecen en el más grande. Y así, mientras menos se repiten, van apareciendo más pequeñitas y las que son más pequeñitas es porque aparecen solamente una vez. Y en la parte, en la esquina inferior derecha, aparece la cantidad de personas que han ingresado su respuesta. En ese sentido, acá tenemos 14. Cuando deberíamos tener, ¿cuántas? ¿26? Deberíamos tener 26. Excelente, a Evelyn también le resultó, súper, Liliana también. Pedro dice que también le resultó, fantástico. Vamos ahí entonces avanzando, tenemos 16, a ver si podemos llegar a 20 y con eso podríamos cerrar, porque tenemos como bien decíamos, una representatividad un poquito más amplia. ¿Qué tenemos aquí? Rolando dice que... Víctor dice que también le resultó. Rolando, tú tienes problemas para ingresar porque estás con el teléfono, ¿no? Vale, yo ingreso entonces por ti las palabras. Tenemos entonces ahí desafío, proyectos. Profe Eduardo por acá, yo tampoco puedo ingresar, así que ahí le escribí en el chat las palabras. Fantástico, no hay problema, yo las incorporo por ti. Y comprensión. Comprensión. Entonces, ya, con las que voy a ingresar yo entonces debería
deberíamos estar casi. A ver, me voy a meter acá. Voy a ingresar las de Rolando primero. ¿Qué tenemos? Comprensión, tenemos desafío y tenemos acá proyectos. Y tenemos, ya, Eduardo también. Vamos a tener Eduardo, que tiene aprendizaje, responsabilidad, y que más tiene, Eduardo tiene tenacidad. Y Viviana también me está pidiendo que lo incorpore por ella, no hay problema. Viviana, yo voy a ingresar tus palabras entonces por ti. Viviana nos dice participación, nos dice sustentabilidad, y nos dice desafío. Qué bonita palabra esa, el desafío. Excelente. Ya, entonces para cerrar la sesión de hoy día vamos a quedarnos con lo siguiente. Vamos a ver nuestra nube de palabras, qué tal nos quedó, ¿no es cierto? Porque finalmente representa lo que ustedes consideran que es, ¿no es cierto?, más representativo, o lo que ustedes consideran que es lo que reúne sus impresiones sobre esta sesión o sobre este módulo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Tenemos 22 entradas o 22 participaciones. Este es el resultado de nuestra nube. Qué interesante, voy a ser bien breve en hacer la lectura de esta nube de palabras. Creo que una de las cosas más interesantes y que me alegra muchísimo que haya aparecido aquí en el centro, como bien le explicaba recién a su compañera, en la nube de palabras, mientras más se repitan las palabras, aparecen en más grande, ¿no es cierto? Y mientras menos se repiten, aparecen más en pequeñito. Obviamente hay algunas que están absolutamente vinculadas unas con otras. Y en este caso, la palabra que aparece con más entradas, por así decirlo, la palabra que más se repite, y por eso está en el centro, tiene que ver con la participación. ¿Sí? Me alegra muchísimo que hayan podido reconocer que efectivamente ese es un elemento fundamental para entrar, ¿no es cierto?, en esta temática que estamos intentando abordar, que es la relación entre la gestión cultural y el desarrollo sustentable. Entonces, el desarrollo sustentable de la comunidad o del territorio tiene algunas cosas primordiales o algunas cosas fundamentales. Y en este sentido, me alegra muchísimo que haya aparecido la participación, la sustentabilidad, la asociatividad, ¿no es cierto?, como parte fundamental de ese ideal o de ese trabajo que nos queda, de ese desafío, como pusieron varios pusieron por ahí desafío. Tenemos la proyección, tenemos la participación. Ahí está, pero uno está con acento y otro sin acento, entonces participación debería ser más grande todavía. Tenemos el desarrollo, el patrimonio, el conocimiento, la cultura, el entendimiento, el trabajo, la pertinencia, el aprendizaje. En fin, todo eso, por supuesto, son elementos que contribuyen a que podamos pensar de mejor manera, ¿no es cierto? Quizás ya lo estamos haciendo, entonces reconocer que lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Cómo nos aproximamos a este desarrollo sustentable de las comunidades y cómo nosotros formamos un aporte. En ese sentido hay mucho también que avanzar en reconocernos como agentes colaboradores en ese desarrollo sustentable. Muchas veces reconocimiento, ¿no es cierto?, de nosotros como agentes de desarrollo o nuestra comunidad como un actor del desarrollo es fundamental para poder tener esa discusión en el centro, ¿no es cierto? Poder como aproximarnos más a ese ideal y dejar de verlo como algo tan ajeno o algo que depende de otros o que otros deberían traernos, ¿no es cierto? Nosotros somos co-creadores y co-constructores de ese modelo de desarrollo sostenible para nuestras comunidades. Por tanto, como algunos pusieron por ahí, tiene todo que ver con la responsabilidad que adquirimos en ello. Anita dice que no ve la pantalla del resultado final. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo por si es que alguien más no lo estaba viendo. ¿Se ve la pantalla con la nube de palabras? No. Voy a dejar de compartir de nuevo. Voy a compartir otra vez. No, yo no la puedo ver tampoco.
pero vi la fotito que compartimos ahí en el grupo. Excelente. Me tienen que avisar si es que no se ve, porque yo veo todo perfecto. Se ve. Voy a presentar de nuevo, ¿ok? Es que a lo mejor es porque estamos con celular. Sí, puede ser que los que están con celular de pronto visibilicen de manera diferente lo que yo les estoy mostrando. ¿Ahora sí? Sí, sí, Excelente. se ve bien. Daniela, Sí. Cristian por acá. Mira, para las personas que están con celular, a veces cuando están en presentación tienen que deslizar la ventana para poder ver la presentación. ¿Ya? Y ahí les permite, al momento que van deslizando, pueden ver la presentación y a los otros usuarios. Eso, Dani. Súper, excelente. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora sí que sí, entonces todos pueden ver la nube de palabras. Fantástico. Si quieren le pueden sacar una foto. En todo caso, yo también se los puedo reenviar para que así, ¿no es cierto?, todos les quede un poquito, tengan presente qué fue lo que resultó de todo esto. Entonces, ¿estamos o no, Cristian? Sí, por supuesto. Excelente. Voy a dejar de compartir mi pantalla entonces para un poco la despedida. Súper, bueno, chicos y chicas, algunos más chicos, otros menos chicos, pero eso es un poco de qué trataba, ¿no es cierto?, lo que quería comentarles. En ese sentido, volver a contarles que, o no sé si lo comenté antes, pero muchas veces los conceptos o las temáticas que nosotros en el diplomado ponemos a disposición de ustedes pueden sonar de pronto un poquito muy ajenas o de pronto un poco muy complejas. Por eso son necesarias estas instancias, para que se den cuenta de que efectivamente quizás muchos de ustedes y probablemente todos ya están involucrados en esto, ya están como encaminados en gran medida. Entonces, vuelvo a insistirles que es muy importante reconocernos a nosotros mismos como actores de este proceso y a nuestras comunidades relevarlas como, ¿no es cierto?, elementos fundamentales del proceso también, que tienen un rol de participación que no es solamente consultivo, como decían algunos, ¿no es cierto?, sino que es un rol activo. Y para tener un rol activo, precisamente hay que adquirir ciertos roles y ciertas responsabilidades, distribuir la responsabilidad de los proyectos y de los procesos en general. Entonces eso creo yo que es fundamental y es con lo que me quedo al menos de la sesión de hoy día en base a lo que ustedes nos comentaron. Así que bueno, quiero agradecerles muchísimo por su participación, por su atención y hacer la siguiente consulta, ¿no es cierto, Cristian? Tenemos un tema con la sesión de consultas para la evaluación de este módulo, y es que desafortunadamente yo el día miércoles tengo un evento en la universidad a la misma hora en que estaba planificada esa sesión, por lo tanto quería proponerles que adelantáramos la sesión de consultas para la evaluación del módulo en el mismo horario, pero en vez de que sea el día miércoles, que sea el día martes. Yo preferiría que fuese el día martes, porque si lo dejamos para el día jueves puede ser un poco muy encima de la evaluación. Por lo tanto, prefiero y me parece mejor que sea el día martes y lo podemos mover si les parece bien. Entonces, para ver si les parece bien, vamos a hacer algo súper divertido. Por favor, que reaccionen y me hagan así con el dedito o me escriban sí por el chat, para yo saber si es que están de acuerdo. En las reacciones de lo abajo, los que puedan, fíjense reacción con el... exacto, Galo, muchas gracias. No, pero me hicieron así en la cámara, lo encuentro fantástico. Sí, todos te diciendo así. Sí, me gusta mucho. Súper, entonces, excelente, entonces nos vamos... Ok. Excelente, entonces nos volvemos a ver el día martes, ¿no es cierto? Les pido por favor que lean con atención en la evaluación, lean con atención las instrucciones, lean también, ¿no es cierto?, la guía paso a paso, el video paso a paso que grabé especialmente para ustedes, y no tengan miedo, ¿sí? Hay algunos que de pronto dicen, oh, es que yo no puedo hacerlo porque se ve tan difícil. Bueno, es mucho más fácil de lo que ustedes piensan, y aún así, por favor, va a estar abierto siempre el foro de consultas. Ustedes pueden escribir sus consultas, yo las voy a responder siempre lo más rápido que pueda, y aún así, si no, resolvemos todo lo que haya que resolver sobre las consultas de la evaluación el día martes. Entonces, igual yo les voy a enviar un correo para que quede un poco ahí, ¿no es cierto?, listo, y nadie se pierda. Así que eso, ha sido un placer tenerlos esta tarde, qué gusto conocerlos, les deseo todo el éxito del mundo para que puedan finalizar este módulo y por supuesto todos los que vienen. Muchas gracias, Daniela. Entonces nos vemos el día martes
17 a las 19 horas. No va a haber ni un cambio más que en la fecha del link para que puedan entrar, así que todo el resto sigue igual. Así que tengan un lindo fin de semana de lo que queda y nos vemos el día martes. Un abrazo a cada uno y a cada uno de ustedes. Excelente, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias, cuídense. Igual.